Muy bien, entonces, ¿hoy qué vamos a ver hoy? Ya viene Marcelo por allí. Hoy vamos a ver la multiplicación, en cómo la labor multiplicadora formaba parte principal del trabajo del apóstol Pablo. Bienvenido, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Gracias a Dios, muy bien. Nuevamente contento de tenerte con nosotros. Estamos comenzando la clase en este momento. Estamos hablando vamos a comenzar con la lección 6 que habla de cómo el apóstol Pablo se enfocó en la parte multiplicadora del ministerio, que es básicamente mucho de lo que hace el trabajo del misionero. En el caso de los grupos sembradores, vamos a tener dos trabajos, igual que un pastor, que es la de nutrir y también al mismo tiempo crecer. Entonces, la, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva noche, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en tu palabra, para escuchar tus promesas, para poder, Señor, disfrutar del crecimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y con ese crecimiento, Señor, pues cada día más apuntar a otros también a seguirte más a ti. Te pedimos, Padre, que nos ilumines nuestras mentes y nuestros corazones mientras hacemos este estudio para que podamos crecer cada día más. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, vamos a repasar un momentico lo que vimos en el principio del video. Le mandé los links del video y también la hoja del estudiante sirve para ir viendo los puntos claves que vamos a tener en esa revisión. Entonces, vimos la actividad de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo, cómo compartiríamos, cómo resumiríamos nosotros la historia que se vio en este video? Cuando ustedes ven lo que Pablo hizo en todos estos sitios, ¿cuál fue el resultado? O sea, él llevaba siempre un patrón, iba a un sitio, hacía algo y ¿cómo lo resumirían? Juan, Eh, Pablo era un misionero que sembraba la palabra por donde él pasaba y así se multiplicaban los discípulos. exactamente, en este video vemos exactamente eso, la cadena de multiplicación y es lo que comienza, el video comienza mostrando cómo, así mismo como el crecimiento del cuerpo no se da por el crecimiento de una sola célula. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es una buena expresión. El cuerpo se va multiplicando en la medida de que más células se van incorporando al cuerpo. Y es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. En cada sitio que iba, él compartía la palabra con alguien y ese alguien compartía la palabra con alguien más. Vemos como él compartió por ejemplo, él compartió la palabra con Aquila y Priscila y estos a su vez la compartieron ¿con quién? Con Apolo. Y luego Apolo lo compartió a su vez en la región donde él estaba, en la ciudad de Acaya. Vemos entonces esta cadena de discípulos, cómo se va elaborando y cómo va extinguiendo, o sea, que se va extendiendo de un sitio a otro. En este mapa vemos un gráfico de los diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo. Y una de las cosas interesantes que podemos ver del apóstol Pablo es su actividad. El apóstol Pablo, algunas personas lo llaman el pastor Pablo. Y si bien no está del todo errado, porque el apóstol Pablo pasó en algunos sitios bastante tiempo. Por ejemplo, él pasó cerca de 2 años en la ciudad en Éfeso, pasó cerca de año y medio en la ciudad de Corinto, pero en general. Y en estos sitios se supone que, bueno, mientras él estuvo allí, él pudo continuar predicando y pastoreando a la gente que estaba con él. Pero así como conocemos nosotros como pastor, realmente no, su trabajo no fue tanto el de pastoreo como fue el de entrenador de discípulos para que a su vez ellos entrenaran a otras personas. O su trabajo fue un trabajo más de misionero y más de multiplicador. Es más o menos el trabajo que tenemos nosotros. O sea, yo estuve en la parroquia
durante 10 años en una y luego 5 años en otra. Y em, estuvimos de la mano y haciendo crecer a la congregación, pastoreando cada uno, visitando a la familia. Eso está muy bien. Ahorita vamos a ver que eso es algo que lo que Dios quiere. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo básicamente iba en un sitio y luego entrenaba y salía de allí. De hecho, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Su función como tal, aquí dice en Romanos 15:20, quien quiere leerlo. Yo, pastor, Sí, por favor. fue así como me forcé a predicar el Evangelio, donde Cristo, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, el trabajo del apóstol Pablo básicamente fue comenzar obras en todos lados. Y comenzar obras y una vez que las dejó comenzadas, se las ponía en las manos de alguien más para que esa persona pudieran continuar la obra y él inmediatamente se iba a otro lado. O sea, la idea es, yo abro y alguien más viene atrás y continúa y esa persona que continúa a su vez no es una persona que continúe sola, sino es una persona que sigue multiplicando y sigue mostrando. Entonces, no estamos diciendo que la labor del pastor no es una labor importante. Vamos a leer aquí esta primera de Timoteo, ah, a ver para que veamos importante qué es lo que dice sobre la labor pastoral. Primera de Timoteo 3:1. Am, ¿Quieres leerla, Juan? Y luego Marcelo, prevenido para leer la que viene. Leo, Sí, pas- esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. la palabra aquí obispo significa el que cuida a un grupo. En este caso también es la misma palabra como para pastor. Obispo puede ser una persona que cuida a un grupo de pastores, pero también es una persona que ejerce la función pastoral. Quien hace la labor pastoral es algo deseable, es algo bueno, no compite una función con la otra. La labor pastoral tiene mucho del crecimiento, del nutrir a las ovejas para que las ovejas crezcan en su fe. Pero muchísimas veces, lamentablemente, vemos que cuando se habla de la labor pastoral, es cuando también se le deja al pastor hacer todo el trabajo de multiplicación y de evangelización, y esto es un error. O sea, hay que tener, en el caso de cada uno de ustedes, hay que hacer exactamente las dos cosas al mismo tiempo, cuidar y crecer para hacer crecer, pero al mismo tiempo alimentarlos para que con ese crecimiento espiritual de cada quien también puedan compartir la palabra con los demás. Entonces, aquí vemos nuevamente como el apóstol Pablo, su énfasis fue de énfasis más misionero que, si queremos llamarlo como en términos comunes como pastoral, porque el apóstol Pablo viene y en dónde va extendiendo y la cadena se va multiplicando. Vemos aquí dos ejemplos de ello, cómo esa labor de Pablo se multiplica un montón al final con esta pirámide. Primero, por un lado, le enseñó a Aquila y a Priscila, quienes a su vez corrigieron a Apolo. Apolo tenía un conocimiento importante, pero le faltaba hacer el clic de quién estaba hablando. Apolos había recibido tenía la instrucción, digamos, que había predicado Juan el Bautista del arrepentimiento para el perdón de los pecados, de la preparación para la llegada del Mesías, pero le faltaba el componente importante de saber que ese Mesías era el Cristo que estaba predicando el apóstol Pablo, de lo cual Priscila y Aquila hicieron esa corrección y luego Apolo continuó predicando y vemos que al final Apolo predica en la región, en toda la ciudad de Acaya, y esto es el efecto multiplicador por ese lado. Simultáneamente, Pablo también con Ticio Justo Crispo, le da también el entrenamiento y él continúa la labor en la iglesia de Corinto, nuevamente haciendo crecer la iglesia y de forma, si se quiere, exponencial. Entonces, cada uno de ustedes va a tener la oportunidad también de educar y de guiar a cada uno
de los líderes, de los miembros de su iglesia. Y ahí se van a hacer dos cosas. Las dos cosas que queremos hacer es nutrir a cada persona que venga hacia nuestra iglesia. Y los vamos a nutrir con la sana doctrina, los vamos a nutrir con el conocimiento más importante y básico del Evangelio. En el- la Biblia habla mucha gente piensa que la Biblia es un libro de normas, de reglas, de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Eso está allí, eso es cierto, y no es que no sea importante. Pero recordemos que el mensaje principal de la Biblia, como dijo el mismo Jesucristo, todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean en mí, para que creyendo en mí tengan vida eterna. En otras palabras, la Biblia se centra sobre la persona, es cristocéntrica, sobre la persona de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. El tema más importante es lo que hizo Juan, el arrepentimiento, prepararnos para el arrepentimiento por el perdón de los pecados y la fe en Cristo para la solución de ese problema del pecado y de la muerte, que es Cristo crucificado para el perdón de los pecados. En eso se centra toda la enseñanza bíblica. Entonces los vamos a nutrir en ellos, en estos conocimientos importantes y básicos, pero al mismo tiempo dándole las herramientas para que lo puedan hacer. Y esto lo hacemos desde el principio, ¿ok? Nosotros no queremos que ocurra algo que nuestra fortaleza se convierta en nuestro problema. Y aquí les voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto, porque esta es una de las cosas que yo estuve hablando en el seminario, ahora que estuve ya haciendo una presentación de lo que hacemos nosotros en Academia Cristo, que nuestra educación en el seminario allá en Mecuan es extraordinaria. Honestamente, esto es extraordinario. Para un pastor en nuestro círculo, llegar a ser pastor, tiene que pasar por 4 años de college. 4 años en los que se estudia lenguajes bíblicos, griego, hebreo, se estudian oratoria, se estudian 4 años de college. Para después de estos 4 años, vienen 4 años más en el seminario para finalmente graduarse y ser candidato al ministerio, candidato a pastor. Cuando yo llegué allí por primera vez en el seminario y vi cómo estos jóvenes agarraban las Biblias en griego y las leían directamente y luego agarraban la Biblia en hebreo y la leían directamente y como yo dije, wow, quedé bastante impresionado. Hermenéutica, la preparación de un sermón, todo eso realmente es gloria a Dios por eso. No tiene nada de mal. Estamos bendecidos por tener esas personas. Ahora, esa es nuestra fortaleza, el conocimiento profundo de la palabra por la gracia de Dios. No es simplemente porque se estudie mucho, sino porque Dios nos ha dado la apreciación devocional y saber que su palabra es la verdad y hay que seguirla. Ahora, ¿dónde se puede convertir en nuestra debilidad? Cuando algunas personas, que ha pasado mucho en nuestras iglesias, piensan que si yo no sé todo lo que tú sabes, entonces yo no puedo hablar. Porque, pastor, yo no sé todo como usted. Yo no conozco las últimas y las cosas más pequeñas de lo que significa el texto en esta palabra, el contexto, no lo conozco. Y como no lo conozco y como yo no puedo hablar con usted, entonces yo no hago ese trabajo y eso es completamente errado. Entonces, nuestra fortaleza se convierte en nuestra debilidad cuando apareciera que solamente a un cierto nivel, es cuando se puede proclamar la palabra y no es cierto. Cada uno de nosotros puede proclamar la palabra en todo momento. Yo creí y por lo tanto yo hablé, como dice el Salmo. No hay otro. Lo que creo, lo digo. Y segundo, que ah, en medio de un mundo que está agonizando. Y si en un mundo está agonizando, nosotros no lo podemos poner peor. O sea, la gente está muerta en sus pecados, muerta en sus transgresiones. Entonces no lo vamos a poder poner peor. Tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio y no, lo más importante es mostrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, y eso es un conocimiento que sí le damos a todo el mundo
desde el principio. Entonces vamos a nutrir, pero vamos a instruir, a capacitar y a mostrar a la gente que la capacidad de que las personas crean y se transforman no está en nosotros, sino está en la misma palabra de Dios. Entonces, em, ¿quién puede leer esto aquí, Hechos 18-19? ¿Me permite? Sí, por favor. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Vemos aquí qué hace Pablo, ¿no? O sea, no le estaban pidiendo nada malo y tampoco hubiese sido mala idea para el apóstol Pablo quedarse. Pero el apóstol Pablo no aceptó, porque él tenía su metodología y tenía su plan. Dice, no, yo voy a irme y pregunta, ¿qué sucedió después de eso? Esto lo podemos ver en Hechos 18-24 al 26. Cuando el apóstol Pablo se fue, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo mencioné eso un poquito ahorita en la gráfica de arriba. ¿Recuerdan qué pasó cuando él se fue? No. Si recuerdan, en Hechos 18-24 al 26 aparece qué fue lo que ocurrió. Llegó un judío llamado Apolo, Ujú. ¿Y qué hizo él? que estaba bien instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y el 26. Hablaba también con valentía en la sinagoga cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Muy bien. Entonces, vemos que Dios provee, siempre llegó a Apolo y Apolo empezó a instruir a la gente allí. Les faltaban algunos detalles, como mencioné yo anteriormente. Él estaba bien instruido, estaba hablando del camino que anunciaba Juan, del arrepentimiento de los pecados, pero le estaba faltando ese clic, que era decirle que, o sea, que era el hecho de que ya el Mesías estaba aquí y era la persona directamente de Jesucristo, que una vez cuando él tomó este conocimiento, gracias a Priscila y Aquila que lo instruyeron, entonces pudo continuar con esa obra. Pero vemos que Dios provee de las personas que llegan y Dios es el que hace que la iglesia siga creciendo a través de la predicación de la palabra y no de una persona, sino de todas las personas que están involucradas. Una pregunta que podemos aplicar a todo esto. No sé si ustedes, esto es una expresión, ¿de acuerdo o no? La medida o la forma en que se mide un multiplicador es el trabajo del evangelio que pasa después de que él no está. ¿Sí o no? No sé si entienden bien la pregunta. La forma en que se mide el éxito o no de un sembrador, de un multiplicador, perdón, es lo que ocurre no cuando él está, sino cuando él no está. Juan, Cuando no está presente el Evangelio, pues simplemente no crece, no hay frutos. ya. No, pero en este caso, Juan, no me, sí, por eso déjame explicarme mejor. No es cuando no está presente el evangelio, sino cuando no está presente el evangelizador, el multiplicador. En otras palabras, mi trabajo quizás se note más qué tan efectivo es cuando yo no estoy presente, más que cuando yo estoy presente dentro de la obra. ¿Es eso cierto? Eso no. O sea, como todo, muchas veces las cosas tienen dos puntos de vista, ¿no? José, Bueno, la palabra nos enseña que, y justo precisamente Pablo y Apolo, ¿no? Uno sembró
El otro regó, pero el que dio el crecimiento es el Señor. Muy bien, de hecho, José, vamos a ver que ese versículo viene ahorita más adelante. O sea, no es, Pablo lo dijo exactamente así. Yo planté, otro regó, pero es exactamente Dios quien hace eso, quien hace el crecimiento. Por un lado, podemos mostrar que cuando uno es un multiplicador, el fruto queda allí y se empieza a ver una vez que uno no esté. Y esta es la idea. La idea es que uno pueda formar personas que tomen tu lugar. Esto me recuerda a mí a Juan el Bautista. Cuando Juan estaba predicando, el ministerio de Jesús estaba creciendo y le dijeron a Juan, Juan, la gente está siguiendo a Jesús. Y él dijo con muchísimo gusto, dijo, mira, sí, es tiempo para mí disminuir y que él pueda crecer. En la medida que yo disminuyo, él crece y está bien. Yo preparé gente para que lo pudiera seguir y para que otro pudiera crecer igual nosotros. De hecho, nosotros, ¿cuál es nuestra idea? Yo se lo dije varias veces. Nuestra idea es formar gente que tome nuestro lugar, que pueda tomar nuestro lugar. Es como en inglés hay un dicho que es que uno en, está trabajando para sacarse a uno mismo del trabajo. O sea, en otras palabras, cuando yo entreno a alguien que me va a quitar el puesto, y en este caso es lo que queremos hacer, nosotros queremos a alguien que venga y tome nuestro puesto, que probablemente eso fue lo que viéndolo, no vieron el lado positivo de eso, como lo pudo haber visto Juan el Bautista, que dice, sí, es tiempo para que otros crezcan. Yo espero, yo le doy, y es mi oración, que cada uno de ustedes sea 10, 20, 30 veces mejores que yo. Y no simplemente por decirlo, sino porque me interesa y quisiera que cada uno de ustedes conozca mejor la palabra de lo que yo nunca la pude conocer por el beneficio del reino de Dios. No estoy pensando en mi propio provecho, sino que estoy pensando en lo que beneficia al reino de Dios como tal. Y esto es importante porque también nosotros como líderes podemos ir identificando en nuestro grupo y tenemos que ir identificando en nuestro grupo quiénes son esas personas que nosotros llamamos Timoteo, que van a tomar nuestro lugar y nutrirlos y apoyarlos en todo para que tomen ese rol, ese liderazgo, porque realmente no se trata de nosotros. Entre más personas nosotros tengamos así, la iglesia nuestra va a crecer, nuestra iglesia, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Y lo más probable es que tengamos, teniendo más personas así como esa, el crecimiento se dé mucho más rápido. Y segundo, hagamos lo que hacen las células, podamos dividirnos para crecer. No nos dividimos para separarnos, sino nos dividimos para crecer y formar más grupos en, en, en la mayoría de las iglesias que yo conocí en Wisconsin, siempre una era hija de otra y era hija de otra y hija de otra. Se dividieron para poder seguir creciendo y esforzando y multiplicando el trabajo, ¿no? Entonces, en este trabajo de, am, de evangelismo, en este trabajo multiplicador, vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros para entrenar a otros. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué herramientas poseemos para nosotros entrenar a otras personas para que ellos también puedan multiplicar los grupos? ¿Qué se les ocurre? Juan, La primera herramienta que nos da Dios pues, es su palabra. ajá, muy bien, La siguiente herramienta pues, está Academia Cristo Aquí Tu Paz, los devocionales, los temas, bueno, hay muchísimo. gracias Juan. Sí, entonces evidentemente todo revuelve a través del uso de la palabra, ¿no? La palabra, la fe crece por el oír y el oír es la palabra de Dios, es decir, la palabra no es nada. Pero evidentemente esto tenemos bastantes herramientas que utilizan toda esta palabra para hacernos crecer. José, Bueno, pastor, la misma palabra nos lo dice también, ¿no? Que el Señor Jesucristo él mismo constituyó a unos
los oficios que conocemos, ¿no? Apóstoles, pastores, evangelistas, porque ahí dice para perfeccionar a los santos, ¿no? Y se trata precisamente en ese crecimiento, en esa multiplicación, ¿no? Para que la iglesia del Señor siga creciendo. Muy bien. Entonces, nosotros como líderes que estamos, tenemos que ir previendo y tenemos que ir entrenando a todas estas personas que también van a llevar la cadena de multiplicación. Marcelo, Sí, una pregunta. ¿En qué dirección, si se puede llamar así, hay que orar para este crecimiento? ¿O no es un método, un medio de gracia? mira, muy bueno, Marcelo. Y esto no nos alcanzamos de decirlo. Am, hay hay dos factores, como lo vimos en la clase pasada. El factor magisterial o el más importante, que es el de Dios, y el ministerial, que somos nosotros. O sea, am, todo el crecimiento, como dijo el Apolo, el crecimiento lo da Dios. Dios nos utiliza a nosotros para que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Es importante que lo digamos una y otra vez porque no queremos caer ni en un lado ni en el otro. O sea, no queremos caer en el lado, por ejemplo, de que nosotros simplemente por el hecho de confiar en que Dios es el que da el crecimiento de la iglesia, no se nos da a nosotros am, por utilizar los talentos que Dios nos ha dado a nosotros de una forma diligente. O sea, yo no tengo necesidad de preparar un sermón, no tengo necesidad de profundizar en la palabra, de ver los lenguajes, etcétera, etcétera, porque al final del día el crecimiento de la iglesia lo va a dar Dios y no yo. Eso sería una mala apreciación porque Dios nos ha dado los talentos precisamente para que a través de esos talentos Él obra y hace que la iglesia crezca. No puedo, por ejemplo, está mal que yo haga planes y que yo ponga objetivos en la iglesia porque esas son cosas que solamente el Espíritu Santo los puede cumplir y no yo. Ciertamente es el Espíritu quien lo va a decir, pero no tiene nada de malo en asunto la planificación. El apóstol Pablo planificó una serie de viajes y que después no se dieron, pero él le da a Dios un plan que bendecir, Dios verá a ver lo que va a hacer. Hay muchos ministerios fieles, no me canso de decirlo, sumamente fieles que no dieron aparentemente frutos. Claro que sí dieron frutos. Uno, la palabra de Dios nunca retorna vacía, nunca. En otras palabras, cada vez que nosotros somos fieles en la predicación del Evangelio, Dios es glorificado y su palabra tiene efecto. Por eso es que no me canso de decir que hay momentos en los cuales algunos de nosotros vamos a tener ministerios que son totalmente diferentes. Algunos tendremos ministerios como los de Isaías, como los de Elías, que fueron ministerios sumamente difíciles. Jeremías también tuvo ministerios sumamente difíciles. Otros tendrán ministerios como los de Pablo, que donde llegaron hubo crecimiento inmediato, rápido, inmediato. Lo veo todo el tiempo aquí, inclusivamente en la iglesia, donde yo estoy en este momento. Este es un ministerio grande, lo dije la vez pasada. Sin embargo, este ministerio se mantuvo pequeño y nunca creció por más de 20 años. Dios decide cuándo ocurre y cuándo no ocurre. Pero la respuesta es que le dejamos todo a Dios, le damos toda la gloria a Dios del crecimiento, pero nosotros somos diligentes planificando y le llevamos a Dios cosas para que Él nos lo bendiga y dejamos que Él decida cómo va a resultar. En la, en la, en la última conferencia que yo di en Chicago, yo lo puse de esta forma en cuanto al liderazgo nuestro como cristiano. El cristiano, nuestra aproximación al liderazgo luterano es el siguiente. Nosotros confiamos única y exclusivamente en que es Dios el que mantiene el ministerio y el que lo hace crecer, el que lo sostiene en sus promesas. Depende de Dios 100%. Confiamos en eso 100% y esa es la primera cosa y la más importante. Así estamos confiados en que nuestro ministerio es exitoso sin importar cuál sea el resultado. Ahora, la segunda parte es que confiando en eso, nosotros actuamos como si dependiera de nosotros.
Actuamos totalmente como si estuviera en nuestras manos. En otras palabras, confiamos en que Dios es el que va a hacer las cosas, pero actuamos de una forma diligente, acorde con los talentos que Dios nos ha dado. Eso significa que yo escojo cuál es la técnica en que yo voy, ¿cómo se llama?, a propagar el evangelio. Marcelo, la otra vez tú hiciste una pregunta buenísima, entre muchas otras. ¿Qué nombre le vamos a poner a la iglesia? Estrategia vamos a utilizar para ponerle a la iglesia? O sea, le vamos a llamar iglesia luterana, o sea, eso es importante. Allí entra tu razonamiento, el pulso, el conocimiento de dónde estás para saber cuál es la mejor forma. Si es la mejor forma, llamarla así asado. Fíjate qué ejemplo interesante. A mí me gusta lo que pasó con el apóstol Pablo y Timoteo. Timoteo era hijo de un griego. Su mamá era judía, pero su papá había sido griego. Él no había sido circuncidado. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Por estrategia lo mandó a circuncidar. Y fíjate que antes de eso el apóstol Pablo había peleado con algunos que demandaban circuncisión. Y él se opuso fuertemente a lo de la circuncisión porque estaban diciendo que sin la circuncisión no se podía ir al cielo. Sin embargo, aquí ahora, por estrategia, le dice, Timoteo, circuncídate. ¿Por qué? Porque esta es la mejor estrategia para que nosotros no perdamos tiempo y a ti te dejen entrar conmigo a la sinagoga y no nos concentremos en esto, sino en lo demás. Entonces, el, la estrategia y la parte humana la vamos a poner nosotros en juego dentro de, de nuestra labor multiplicadora. Pero al final siempre confiamos en que el Señor es el quien tiene la última palabra y es el que nos da toda la gloria, se la damos a Él. Eh, mm, ¿Te respondí tu pregunta, Marcelo? No, no, en todo 100% de acuerdo y todo. Más bien la pregunta era si a nosotros nos toca eh, orar de esa, ya sabemos que es 100% Dios, pero digo yo, mm, es parte de un medio de gracia, es la pregunta. La oración en sí, Oh, mm, o para qué, pero más que todo para crecimiento, no, bueno, puede ser crecimiento de la iglesia, pero más que todo para que, vamos a poner un poquito pentecostal, eh, para que abra los corazones de las personas que hablamos, por decir algo, se me acaba de ocurrir. Si eso es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros, o sencillamente nos damos, bueno, sencillamente y más que todo, nos damos por el conocimiento y los planes que tenemos que hacer. Esa es la pregunta. Yo lo veo como, yo gracias, veo Marcelo. una línea muy separada entre los dos y quería saber si estaba en lo correcto bíblicamente. Sí, no, gracias por tu pregunta y por clarificarla. Yo había entendido de si nuestro trabajo en sí iba en contra de lo que es la gracia de Dios al dar el crecimiento, pero no. Una cosa no quita la otra, Marcelo. Ah, Siempre vamos a orar para que Dios bendiga nuestro esfuerzo, para que Dios abra los corazones y el entendimiento de las personas. Él es el único que puede hacerlo, el único que puede hacerlo. Nosotros hemos visto que el hombre natural, como lo dice el apóstol Pablo, no entiende las cosas de Dios ni puede, no puede. O sea, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, la única forma en que la persona puede hacerlo es una incidencia o una acción directa del Espíritu Santo sobre esa persona. Entonces, sí, definitivamente oramos y le pedimos a Dios que abra los corazones, que abra esas puertas para que nosotros tengamos la oportunidad de predicar y que la palabra haga su trabajo. Entonces, sí, eso es algo que va muy acorde con lo que estamos haciendo. La oración es poderosa y eficaz. Ahora, llamarlo medio de gracia es otro tema. Este, Okay. es otro tema que vale la pena que lo analicemos, pero es bastante más largo y complicado que podemos ver en otro momento. Muy bien. Entonces, Entendido, gracias. voy a mostrarles algunas, o sea, nosotros tenemos herramientas, por ejemplo, como mencionó José, y Charlie también, Juan, tenemos la página web nuestra está llena de herramientas a través de la palabra. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de utilizando una metodología.
O sea, podemos tener una metodología que nos ayude a enseñar la Biblia de una forma mucho más simple. Y en este caso, la metodología que nosotros hemos diseñado porque es sencilla, es repetible. O sea, queremos algo que sea probado, que sirva y que sea muy simple para que la gente comunique las cosas que son importantes. Y en este caso, por eso desarrollamos los métodos de las 4C. O sea, algunas personas dicen, bueno, ya después de un tiempo necesito algo más. Está bien, podemos evolucionar algo más. Pero si nosotros entrenamos a nuestra base a manejar bien la metodología de las 4C, pueden explicar básicamente cualquier historia bíblica haciendo énfasis en los elementos más importantes y haciéndolo cristocéntrica siempre. Entonces, es repetible. Ese es el éxito de muchas franquicias. Cuando cualquiera de nosotros puede montar un McDonald's sin saber absolutamente nada de hamburguesa. ¿Por qué? Porque te dan una metodología y un modelo de negocio en el cual es fácilmente repetible y eso garantiza que donde tú vayas, mañana tú vas a un McDonald's de aquí a allá es prácticamente lo mismo. Entonces, y aquí mucho más importante porque el producto es uno solo, que estamos hablando de la palabra de Dios y la enseñanza bíblica. Entonces, esa metodología es bastante buena. Ustedes entran a la página web nuestra y allí van en los recursos. Tenemos, por ejemplo, los videos, todos los videos de Academia Cristo, para que los estudiantes tenemos el app para que cada uno de ustedes nuevamente identifique sus Timoteos y los ponga a bajar el app. Nuestra intención es que cada uno de nosotros pueda ir guiando a otras personas que terminen el discipulado 1 y entren en el discipulado 2. O sea, queremos formar grupos lo más rápido posible y así de esa misma forma también mientras vamos creciendo, vamos consolidando los grupos nuestros también. Entonces, dos trabajos, nutrir y al mismo tiempo multiplicar y pedirle a la gente que comience a trabajar en esta parte multiplicadora permanentemente. Lo otro que la gente puede hacer, a veces cuando algunas personas tienen muchos regalos y otras no, a algunas personas les cuesta mucho hablar, son tímidos, etcétera, eso hay que entenderlo. Pero una de las cosas que sí pueden hacer es entender que la capacidad de ellos para invitar personas a venir. O sea, yo te invito para que tú vengas con nosotros y escuches a líderes, para que escuches los estudios que estamos haciendo, para que tú mismo nos ayudes a nosotros a, a crecer en la palabra compartiendo tus ideas, haciendo las preguntas. Porque muchísimas veces em, crecemos más cuando personas que no conocen a Dios nos hacen preguntas y nos hacen preguntas difíciles. Y allí es donde nosotros, bueno, tenemos que ir a las escrituras y ver exactamente qué es lo que Dios está diciendo, ¿no? También tenemos para nosotros toda esta estrategia que queremos para crecer, la podemos y la debemos colocar en la guía de metas. Ya casi todos ustedes están bastante am, identificados y prácticos con lo que es la guía de metas. Creo que todos tenemos ya nuestro consejero, por lo que ahorita le pregunté a José, Juan, yo soy su consejero, Marcelo, el tuyo es Natán, Natán, ¿verdad? Perfecto. Y yo estoy seguro que estás trabajando en la guía de metas. Bueno, nuevamente la guía de metas no es un documento que se hace una vez y se guarda. La guía de metas tiene que ver con metas a largo plazo, ciertamente, pero también planes para poder llevar esa guía de metas a cabo con actividades específicas a corto plazo. Entonces, en esta guía de metas, pues te podemos poner cosas para nosotros, por ejemplo, cómo vamos a crecer en conocimiento bíblico y crecimiento específica en el área personal de santificación, como tuvimos allí. Y por supuesto, planes para el trabajo para compartir el evangelio. Entonces, si yo pongo en el conocimiento bíblico, yo quiero crecer más en mi fe, eso está muy bien, pero debo ser más específico. Bueno, tengo que ser lo más específico posible. Por ejemplo, ah, yo no he podido, no he leído completamente la Biblia. Es buena idea leerla completa. Entonces, yo puedo proponerme en el conocimiento bíblico, digo, quiero proponerme leer la Biblia en un año. Y para eso es bien facilito, ¿por qué? Porque hay planes, un montón, en las cuales, también lo tenemos en nuestra página web, en la cual ustedes pueden decir, quiero leer la Biblia en un año y todos los días te llegan unas lecturas que no son más de 10 minutos, todos los días, para que al final del día
leamos toda la Biblia, y en un año habremos pasado por toda la palabra de Dios y podemos saber exactamente qué es lo que dice. También puedo decir, quiero asegurarme que tenga devocionales diarios, o en la mañana o en la noche, todas estas cosas, en vez de simplemente poner crecer en mi fe, pasos específicos que me ayuden a alcanzar ese objetivo. Crecimiento en un área específica de santificación, bueno, conozco sobre todo, vamos a atacar dos áreas, en las áreas en las que soy bueno y para que Dios me ayude a cada día estar mejor, pero también en las áreas de debilidad, sobre todo, donde puedo decir, Señor, necesito de tu ayuda aquí y voy a hacer un plan para poder, ¿cómo se llama?, crecer en esta área. Quiero glorificarte más, para que con mi vida yo puedo dar nuevamente también testimonio, de lo que tú has hecho conmigo. Necesito tu ayuda en esto. Entonces, por ejemplo, trabajamos nosotros en cualquier área, si es el manejo de la ira, si es el manejo de la lujuria, si es el manejo de cualquier cosa, podemos idear planes que nos ayuden cada día más a crecer en cuanto a eso. Y igual, en los planes para compartir el evangelio. O sea, quiero hacer crecer mi grupo sembrador. Muy bien, excelente. ¿Cuáles pasos específicos vamos a tener? Entonces, pasos específicos, voy a proponerme compartir al mes el evangelio con 4 personas. Compartirlo, invitarlos 4 personas que yo pueda tener acceso directamente para que vengan al grupo sembrador. Eso con la ayuda de Dios podría ser posible, a lo mejor se cumple, a lo mejor no, pero algo viable, lo ponemos como objetivo y trabajamos en función de eso. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Vayan identificando de una vez, en la medida de que hagamos el grupo, e ir pensando en pasar la batuta a otra persona que viene allí. Así como nosotros estamos recibiendo esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Vamos a ir identificando los Timoteos, esas personas que van a tomar el liderazgo de la iglesia una vez que no estemos nosotros, que deseamos que sea lo antes posible. Aquí nuevamente tenemos que ir en contra de nuestro ego, porque nuestro ego piensa que somos los únicos que podemos hacer esto funcionar y realmente no lo es. Este, la, el trabajo es el trabajo de Dios. Así que, preguntas hasta aquí. Eh, una pregunta, pero, o sea, sí tiene que ver con esto y no. ¿Me escucha? Sí, don Sí, te Luis. escucho bien. Eh, en estos 4 años, pues, me quedó la curiosidad de estar ahí en el college, por decir algo, y aprenderse o leer la palabra en diferentes idiomas. ¿Tiene algún significado desde el punto de vista de conocimiento o algo así? ¿Cuál sería el fin? Me dejó pensando eso. Bueno, mira, Marcelo, una de las cosas o sea, tener en el caso específico de los lenguajes originales, ciertamente es bastante. O sea, por ejemplo, yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, conozco ambos idiomas, el inglés como el español. Sin embargo, al comparar traducciones simples de uno al otro, me doy cuenta de que hay palabras que o sea, que no traducen exactamente lo que uno quiere decir, porque son conceptos. Entonces, conociendo yo el idioma original, yo entonces puedo saber cuándo una palabra está cargada de algo y qué significa exactamente. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Ah, es que cuando Dios escribió y utilizó el griego, lo utilizó con una forma muy importante y muy específica. Am, a veces se nota en la traducción, pero a veces no. Cuando Jesús dice todo se ha cumplido, eso es una sola palabra. Se llama tetelestai.
Él dice, todo se ha cumplido. La forma del verbo que utilizó Cristo es extraordinaria, porque es un presente continuo que dice que se hizo y la repercusión de lo que se hizo continúa con el tiempo. O sea, esto es una forma muy específica del verbo griego que dice que esto se ha hecho, pero la repercusión continúa. Y, o sea, mejor no puede ser porque evidentemente es lo que estaba pasando. Esto se ha hecho y continúa la repercusión del hecho. Otra de las cosas son, por ejemplo, cuando dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Sí, eso es lo que se llama subjetivo y es que del amor de Cristo no es nuestro amor hacia Él, sino del amor que Él tiene hacia nosotros y hay muchas cosas con el idioma que podemos entender, este, que nos da mejor visión de qué es lo que quiso decir Jesús y verificar nuevamente que lo que estamos enseñando es exactamente lo que es correcto, pues lo que Dios dice. Hay bastante ventaja de poder estudiar los idiomas originales. Sin embargo, es un error completo pensar que si nosotros no sabemos los idiomas originales, entonces no vamos a poder explicar las escrituras correctamente porque eso es completamente falso. O sea, Dios hizo las escrituras para que todo el mundo, en todos los tiempos, en todos lugares, la pudieran entender. Y afortunadamente tenemos muy buenas traducciones, muy buenas. O sea, es bueno mantenerse o sea, revisarlas, pero generalmente tenemos muy, pero muy buenas traducciones. Nos permite nosotros, por ejemplo, una de las cosas que puedo ver con los lenguajes es que puedo detectar cuando una traducción es incorrecta, como la traducción que tienen los testigos de Jehová. Si ustedes ven de Testigo de Jehová, este, el, ellos cambian la palabra fe como ejercicio de fe. Es una acción en vez de creer. Para o sea, en vez de que aquel que creas no se pierda, mas tenga vida eterna, ellos dicen aquel que ejercite su fe. En otras palabras, aquel que sea obediente, en vez de aquel que sea un creyente. Muy diferente uno del otro. Entonces, también nos permite hacer eso, volver a la fuente y verificar que el lenguaje, que lo que está diciendo es muy bueno. Y tener esa, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que conociendo los parámetros originales, la historia bíblica que está allí, el contexto, nos ayuda a ilustrar más y a entender más qué es lo que está ocurriendo. La parábola de las monedas, al César lo que es el César que donde está, no para las monedas, perdón, pero cuando Jesús habla de pagar impuestos, que él le dice, muéstrame la moneda que tienes allí. La moneda que le pasaron a Jesús era una moneda para pagar impuestos. En otras palabras, en los fariseos que le estaban preguntando a Jesús que si se debía pagar impuestos o no, ya tenían la respuesta porque tenían las monedas en sus manos. O sea, bien malintencionado y añadía un poquitico más sobre el hecho de que estos no querían buscar una respuesta, sino que querían era agarrar a Jesús como tal. Pero sí tiene mucho, o sea, nunca va a haber, nunca es suficiente, nunca está de más, o sea, nada. Marcelo, estudiar a profundidad todo lo que podamos. Pero el punto está en que no debemos pensar que no estamos listos y que si no es así, entonces no eres o sea, mirar a alguien por encima del hombro y pensar que es menos pastor o menos instruido en la palabra porque no conoce ninguna de estas cosas. De hecho, muchas de las personas que son eruditas son los peores. Hay gente que conoce versículos de punta a punta, hay gente que conoce los lenguajes, vayan a Harvard y estas universidades y lo que hacen es desconstruir y destruir la palabra de Dios porque su inteligencia, su intelecto y su filosofía no los deja ver más allá de lo que dice la palabra. Y es un gran error, ¿no? Bueno, entonces vamos a cada bien en esforzarnos porque así glorificamos a Dios para conocer un poco más y poder explicar un poquitico este, exactamente qué es lo que Dios está diciendo. Este, esto no hablamos, la guía de meta, entonces vamos a poner todas estas cosas y una de las cosas que podemos añadir son cuáles son nuestros planes para nosotros. La palabra empoderar significa darle las herramientas para que tengan el poder. Tú tienes el poder. Cada uno de ustedes tiene el poder. ¿Por qué ustedes tienen el poder? Porque tienen el poder de la palabra.
Por esto sabemos que nuestro trabajo está hecho no por nosotros, sino porque Dios nos da el poder de la palabra. Entonces vamos a darle ese mismo poder, el poder de la palabra, el del conocimiento bíblico, para las personas que vienen detrás de nosotros y que van a compartir el evangelio. Entonces, ¿cuáles son esos planes? Con que, por ejemplo, ya estoy identificando a quienes están. Vamos a hacer un plan para que estas personas comiencen y continúen con nosotros creciendo. Entonces, no simplemente que sean espectadores, sino la idea es que cada uno de nosotros pueda inscribir a todos los que podamos de nuestro grupo en, en los cursos como lo estamos haciendo nosotros. O sea, en serio que a veces hay gente que no quiere que los demás crezcan porque quieren tener como más jerarquía. Aquí no, realmente nosotros no queremos eso. Cada uno de nosotros debe tener el deseo genuino de que cualquiera de los otros hermanos sepa más que uno y disfrutarlo y alegrarse muchísimo de eso. Para nosotros no hay nada más alegre. Mire, cada vez sobre todo este curso que es de discipulado ya ha pasado por D1. O sea, para nosotros es una belleza y una gloria para Dios ver cómo cada uno de ustedes ha crecido en su fe y las respuestas y la profundidad que están agarrando cada uno. Y con el favor de Dios eso va a seguir y seguir y seguir creciendo hasta que Dios lo permita. Este, de hecho, una de las cosas que más adelante muy probablemente se les va a pedir a ustedes es que si quieren un día muy cercano, no muy lejano, ustedes pueden estar haciendo lo que estoy haciendo yo en este momento. Se les puede dar que por favor dicten uno de estos cursos y van a tener y tienen la capacidad con que hacerlo. Así que es lo que deseamos, porque al final del día se trata del crecimiento del reino de Dios y no algo personal. Entonces hay que dejar el ego atrás y disfrutar del crecimiento de otro. Al final, esto va a formar parte de lo que queremos hacer con seguir la ruta de Cristo, la ruta a Cristo. Primero, el app, aquí estamos nosotros de forma individual. Este efecto, trabajo individual de crecimiento, lo compartimos y lleva a cabo al grupo sembrador. Este grupo sembrador, con la mano de Dios, va a ir creciendo y creciendo y creciendo y luego de un periodo de tiempo, en 2 años, ya el grupo no pasa de ser un grupo y se consolida en lo que es una iglesia que forme parte de un sino y de una iglesia a Cristo y se sigue repitiendo. Es muy probable, con el favor de Dios, que cada grupo sembrador o cada iglesia a Cristo también multiplique su esfuerzo con otras iglesias al crecer. Nuevamente, am, hay personas que quieren tener iglesias de 4 o 5 mil personas. No, no, yo no hablo mal de eso, pero honestamente no conoces a nadie. O sea, el trabajo es mucho mejor cuando se hacen grupos más pequeños y se hace una comunidad de creyentes. En eso creo que hay mucho más valor, porque somos una familia verdaderamente en la cual todos convivimos y el, la gloria es más para Dios que para la institución, más que para la verticalidad del pastor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a seguir con la Ruta a Cristo. ¿Preguntas? Bueno, Sí, ujú. no sé si le toca eso a Nathan en mi caso, pero, o Natán, como se diga. Este, eh, Estuvimos en el último ejercicio de los últimos discipulados de las 13 que había que agarrar un grupo y darle la parte del video y hacer las 4 Cs con las preguntas, ¿verdad? Al grupo que uno tenía que llamar, ¿verdad? Cuando yo lo hice, esa es la base para, para ese primer grupo sembrador o es otra cosa. Tal vez estoy No, confundido, no, no no. estás confundido, Marcelo. Es precisamente eso. O sea, la idea es que con ese ejercicio, que así fue como lo hizo, y Juan también te puede decir más o menos, Juan ya tiene su grupo sembrador, cómo comenzó. Yo creo que le voy a dar la palabra a Juan para que nos diga cómo fue, pero es precisamente así. Al terminar
quieres hacer este grupo. Juan, ¿tú quieres compartir nosotros cómo fue que llegaste a tener tu grupo? No le entendí bien la pregunta. ¿Cómo? Juan, que si quieres compartir con nosotros cómo llegaste a tener el grupo Sembrador. Y porque Marcelo está preguntando si este trabajo de hacer con las 4C y que forma las bases para el grupo Sembrador. Y le estoy diciendo que sí, que esa es la idea, que se comienza con un grupo pequeño. Me acuerdo que tú mencionabas que tú le habías pedido a algunas personas que tenías esta asignación y que si ellos podían colaborar contigo. Y lo que pasó después, y ahí te dio la base, ¿no? Bueno, pues nos congregábamos en otra denominación, ¿no? Entonces, eh, me invita a alguien a compartir la palabra de Dios, comenzamos, y de ahí pedimos estudio bíblico y no nos las dan ahí en ese lugar. Entonces encontramos Academia Cristo Aquí Tu Paz en el Face y comienzo a estudiar. Entonces no me acuerdo qué pastor me dice que voy a empezar a compartir la palabra de Dios. Y para ese era el examen, digamos, para pasar a otra lección. Entonces, le digo a mi esposa, ¿y con quién vamos a comenzar? Y pues comenzamos nada más, mi esposa, mis hijos, y ahí se empieza a llegar mi hermana y más conocidos. Entonces, así es como que empezamos a crecer, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Entonces, después, pues ya viene que vamos a dar el estudio, ¿verdad? Con las 4C. Entonces, es lo que estamos haciendo, casa por casa, hogar por hogar. Y pues gracias a Dios ahí vamos, la gente va respondiendo, pero pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Uno siembra, otro riega y otro da el crecimiento, y pues es Dios. Y es así como comenzamos, hermano. ¿Eso es lo que me quería preguntar o Sí, estoy mal? Juan, no, tal cual, eso es. Entonces, sí, fíjate que esa es la idea. En muchos casos ha dado resultado. En otros, Marcelo, te puedo decir que a veces se ha dado, conozco otros casos que han dado muy buen resultado al principio y luego la gente ha dejado de asistir. Pero es muy importante ese arranque que tiene. Como me dijo Juan, algunas personas digo, mira, yo tengo esta asignación, colabora conmigo, y la gente lo aceptó, les gustó lo que estaban viendo y bueno, tengo más material, vénganse la semana que viene, o sea, no decirles simplemente que ya terminó esta asignación y no te veo más. Mira, esto lo vamos a hacer todo el tiempo. Em, Te invitamos a que tengamos esta reunión en eh, todos los domingos, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a tener una cosa porque queremos seguir proclamando la palabra y convertir esto en lo que va a ser en el futuro en una iglesia. Y ojalá y pudieras, bueno, te invitamos a que formes parte de todo esto, ¿no? Entonces, claro, se comienza con las personas que son más amigos, más cercanos, con personas que tú puedas mm, seguramente terminar y quedarte un rato con ellos porque disfrutas de estar con ellos. Y puedes hacer ¿no? un pequeño convivio después de eso, pueden, en fin, compartir un buen rato y seguir creciendo como familia en la fe, ¿no? Entonces se va repitiendo y se va construyendo, a quien le gusta va invitando a otras personas porque hay una necesidad de conocer estas cosas. Y se le puede preguntar, ¿hay algún tema específico que quieran saber? Muchísimas veces te dicen, sí, yo quiero saber de esto. Y tenemos recursos para eso y te los damos para que tú puedas nuevamente ir respondiendo. Esas personas que están ahí cuando uno está en el grupo sembrador, bueno, que yo hice, lo hice 4 veces, creo que hay que hacer la cosa. Bueno, yo dije que era para una asignación, así como usted lo dijo, y cuando se acabó les dije, bueno, ya se acabó la asignación. Me hubieran dicho que se podía seguir porque ellas me dijeron, ¿y qué? ¿Seguimos? No, aquí se acabó, ya. Te lo, No, y te lo estaban diciendo, pero bueno, no, pero sabes que, pero no, Marcelo, mira, de hecho, tremendo, o sea, lo que tú me acabas de decir es ¿cómo se llama? Dulce para mis oídos. El hecho de que te dijeron, ¿qué pasó? Seguimos, ahí los dejaste picadísimo, gracias a sí, Dios. sí, les Y gustó. sí, Les gustó porque era muy participativo, la parte del video y las 4 Cs y toda la cosa donde se pregunta la historia y todo eso. Bueno, pero vamos el otro miércoles. Dije, no, no, claro que sí. ya.
no, ya se acabó y no punto, no, no, ahora voy a ver qué pasa. Y No, entonces, pero la verdad, ahí para este tienes, momento estoy llegando a entender. La segunda pregunta es, bueno, no sé si es el momento de hacer la pregunta, me disculpo con las otras personas si estoy haciendo esto muy largo. no, no, no. Este, cuando las personas empiezan en este grupo, que supongo que se llama Sembrador y estás con estas cuestiones, Ujú. ellos tienen que volver a meterse a Academia de Cristo y hacer las 13 cursos o volver o hacer primero el que está en el software y después entrar a los 13 o cuál es el procedimiento. Sí, ya te digo, porque nadie puede entrar a las 13 lecciones si no entra primero en los cuatro Exacto. primeros videos de autodidacta. Y eso tú quieres que la gente lo haga. Pero Ah, ok, nuevamente ok, no ok. significa que todos los que estén en tu grupo van a ir sobre toda la aplicación. No va a pasar. Pero sí puedes ir identificando lo más importante. Juan también nos puede hablar un poco de su experiencia. Bueno, pues por ejemplo, ya terminamos los 4 conceptos, ¿no? Y Ujú. luego les damos el aprendan de mí. Ya se terminado, aprendan de mí, ya estamos hasta haciendo la Santa Cena. Entonces, luego de ahí yo les pregunto, a ver, hermanos, ¿quieren que sigamos estudiando la palabra de Dios? No, pues sí, o sea, vamos en su casa, llegamos, a ver, ¿qué libro o qué vamos a estudiar, el Antiguo o el Nuevo Testamento? No, pues el Nuevo, no, pues el Antiguo. Pues comenzamos desde el principio y bueno, ya leemos el capítulo, ¿verdad? Un capítulo, y a ver, ¿qué le entendiste? ¿Sí? Y pues gracias a ello, pues una hermana también, eh, de vez en cuando, yo comparto la palabra de Dios 3 domingos y ella uno, ¿sí? Ya comencé. Entonces, yo digo, pues son los planes de Dios porque no sabía yo que teníamos que hacer un Timoteo o elegir un Timoteo, lo que estamos viendo en este estudio, ¿verdad? Y pues es lo que ya estoy haciendo, hermano. Excelente. Gracias, Juan. Entonces, en la página web nosotros tenemos, Marcelo, la idea es como ustedes trabajan también. El ejemplo que dimos fue el de algo parecido a una franquicia en la cual tú tienes todas las herramientas para poder llevarlo a cabo. Entonces, ahí en la parte de los grupos sembradores hay lo que llamamos la iglesia en la caja. Hay material para el culto de estudio de 2 años consecutivos y que hay muy buen material, Aquí lo estoy perdón, viendo. etcétera. Entonces, todo eso tú no tienes que comenzar desde cero. Ya tienes por allí, vas uno por uno, y eso te prepara para que tu grupo se vaya consolidando en conocimiento y cuando sea el momento de pasar a ser iglesia, ya el grupo esté bastante sólido. Y la fe que tú tienes y que tiene tu grupo es la misma que tiene mi grupo aquí en Miami, es el grupo que tengo en Wisconsin, es el grupo que hay en Colombia, porque eso es lo que nosotros queremos, que tengamos toda la misma fe y la misma unión. Por lo tanto, cuando tú vengas para acá, tienes la comunión con nosotros, tu gente tiene comunión con nosotros en Colombia, en cualquiera de nuestras iglesias en las cuales nos encontramos con compañerismo, ¿no? Entonces, tenemos todo eso ya bien, bien planificado y ya estás listo para poder hacerlo. Entonces, no, realmente, por eso que es el énfasis en que está bien tener el conocimiento más profundo, pero esto es un proceso, pero no vamos a esperar hasta allá para comenzar a compartir la palabra porque ya tenemos bastante. Primero, ya sabes mucho más de lo que mucho pastor que conozco, muchísimo más, gracias, saben ustedes. Y hay mucho material con que ustedes que tienen para poder compartirlo y mucha metodología también. Que estamos muy emocionados y me encanta escuchar lo que dijiste de cómo quedó tu grupo, porque definitivamente están allí a que le toques la puerta y digo, mira, vamos a entrar a la segunda etapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El proyecto final, el repaso, vamos a hacer es sobre la guía de metas, porque la guía de metas incorpora todos estos elementos. La guía de metas y me envían, cada uno de ustedes va a trabajar con su consejero. Juan va a trabajar conmigo, aunque él ya tiene guía de metas, pero esto es un trabajo permanente que estamos haciendo. José va a trabajar con Abraham, con Ave, y tú, Marcelo, también, trabajas con tu consejero que me dijiste que era Ave también, ¿no? Eh, no, tú estás con Natán. Perdón,
Con Nathan, sí, Con Nathan, Nathan. no, Nathan, sí. Sí, Nathan. Entonces, bueno, trabajen con él, hagan su guía de metas y me la envían a mí. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas después de entregar el curso. Entonces, yo les aconsejaría que mm, puedan ir contactando a su consejero de una vez para empezar a trabajar en esto, para que no, o sea, no toma mucho tiempo, pero mm, la idea es que tengan algunas tiempo para ir pensando en qué es lo que quieren colocar en esa guía de metas y cuáles son los pasos que van a hacer. Y a veces las ideas van madurando con el tiempo. Uno se las lleva, le va dando vuelta en la cabeza y puede venir con mejor idea de qué poner allí, ¿no? Y bueno, ese va a ser, ¿no? Con eso tendríamos el curso, la aprobación final del curso, ¿no? Entonces, concluyendo la lección, ah, vamos a memorizar las directrices, las guías de meta como parte de la tarea de la siguiente semana. Eso va a estar también voy a ponerles el video para que se preparen para lo mismo. Y la semana que viene, oye, sí, la clase va a ser el día lunes, igual que siempre. Es muy probable que yo no pueda dar la clase, pero la clase va. Este, es muy probable que seas Joel Sutton quien va a dar la clase por mí, porque yo voy a estar en México y voy a visitar a mis hermanos en México. Juan va a estar conmigo ese día y yo voy a estar regresando desde donde él está, que está como unas 2 horas, a la Ciudad de México y no sé si me dé tiempo de regresar a tiempo. Entonces, si no me da tiempo, de todos modos ahí va a estar, vamos a tener la clase igual, ¿no? Pero se van a ir preparando para la clase de la semana que viene. Bueno, sin más, entonces vamos a orar y cerramos la clase de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poner personas que nos han traído el Evangelio, Señor, la cadena. Gracias por pasarnos a nosotros este conocimiento. Tú dijiste, Padre Celestial, que el mundo pasará, pero tu palabra no pasará. El hecho de que nosotros estamos hablando de esta palabra, miles de años después, desde el primer día, desde que esta palabra se viene comunicando hasta ahora que nosotros la seguimos viendo, han pasado miles y miles de años. Y el cumplimiento, Señor, de tu promesa de que no va a pasar. Gracias por permitirnos ser parte de ese eslabón, de esa tarea de pasar esta palabra, Señor, de forma fiel a los que vienen atrás. Sabemos que esta es una palabra de vida y que que cambia los corazones y sobre todo cambia el destino eterno de las personas que lo escuchan. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, diligentes con nuestro esfuerzo y que, Señor, nos des también el sentido de urgencia para poder proclamarla a todas las personas que no sea posible. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mi familia, se les quiere mucho. Vamos a parar aquí la grabación. A ver cómo la paro. A ver. Vamos a estar aquí. Por